Hola chicos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su profesor Jesús Narro Vázquez. En esta oportunidad para poder llegar a ustedes a través de este medio y así poder continuar nuestras labores académicas. No sin antes recordarles a ustedes que estamos en el mes de la patria, un año más de nuestra independencia del Perú. ¿Cómo no recordarla o cómo no recordar este momento o cómo no tenerlo presente cada día si para este tiempo llevamos nuestra escarapela? Pues una representación de la cual nos sentimos identificados como peruanos, mostrando nuestra identidad hacia nuestra nación, hacia nuestro terruño, hacia nuestra tierra. Importante en este tiempo, con ese testigo silencioso que fue nuestra bandera del Perú, testigo de muchos hechos y acontecimientos importantes de nuestra historia. Hoy es testigo de la lucha constante de cada uno de esos peruanos que están dando todo de sí en los hospitales, de cada uno de los peruanos que están enfermos en los hospitales y están luchando contra esta pandemia para sanarse, para ayudar a sanar. Nosotros desde casa colaboramos también y todos somos una gran nación. Pronto esta situación pasará y pronto quizás va a ser difícil acostumbrarnos a algunos cambios, pero nos adaptaremos porque así somos nosotros los peruanos. Momento importante para conmemorar y recordar un año más de nuestra independencia del Perú. Queridos estudiantes, no les puedo decir hagamos esto, hagamos el otro. Lo que sí les puedo decir es de que continuemos orando. De que continuemos orando no solamente por nuestros seres queridos, sino por aquellos que están pasando una situación difícil, por aquellos que están dando su vida, arriesgándose su tiempo en los hospitales. Peruanos tal y como tú, tal y como yo y como tú. Así que por favor les pido que sus oraciones sean elevadas hacia ellos, hacia sus familiares, y que Dios nos continúe bendiciendo a cada uno de nosotros. Pero nuestras clases tienen que continuar, queridos estudiantes. El alumno de quinto año tiene que continuar estudiando. Así que hemos preparado una clase para los alumnos de quinto de secundaria, partiendo desde un imperio, ¿no? Después de las invasiones bárbaras, cada uno de los reinos germánicos, los reinos francos, se van a ir organizando poco a poco. Así, de parte de uno de los reinos francos, va a surgir un imperio. Un imperio que se va a expandir a través de la guerra y también a través de la vía diplomática. Pero va a tener el apoyo importantísimo de uno de los movimientos importantes durante la Edad Media. Va a ser el imperio carolingio a través de la Iglesia Católica. Y estos se van a juntar y van a tener un gran dominio. Así, Roma de Occidente, o lo que queda de Roma de Occidente, se va a formar y se va a empezar a juntar y se va a formar el imperio carolingio. Después de esto va a venir una serie de hechos importantísimos durante la Edad Media que van a contribuir y colaborar con nuevos hechos históricos, ¿sí? No sin antes presten atención, por favor, y lápiz y papel. ¿Está bien? El imperio carolingio, ¿no? Tenemos una representación gráfica donde el Papa está coronando al reino. Durante este periodo, recuerden ustedes que Roma de Occidente cae. Hasta ahí estamos claros, profesor. Cuando Roma de Occidente cae, la religión católica va a verse un poco con cierto desprestigio, ¿no? El pontificado, el papado, la iglesia católica, los papas no van a tener un dominio, un control, porque en cada uno de estos reinos bárbaros, cada uno va a alojarse con sus costumbres y con sus propios dioses. No van a asumir la religión católica y mucho menos lo que venga con ella. Pero tenemos una imagen de que el Papa está coronando a un rey, ¿sí? Durante este periodo, Carlos Magno va a ser coronado en el año 800 por el Papa León III como el Emperato Augustus, o el Emperador Augustus, o Carlos Augustus. Entonces, fue tanto
el poder y el dominio de la Iglesia Católica, que aquí parte su expansión, ¿no? Como teniendo autoridad dentro de los reyes, de designar qué papa, quién va a ser el futuro emperador y así. Todas esas cositas que son características propias de la Edad Media, y que va a dar las bases de un sistema feudal a futuro, vamos a entrar a hablar del feudalismo, se van a ver durante este periodo. Y por lo tanto este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque prácticamente nos va a dar a entender el origen de la formación de la edad medieval, de la sociedad medieval y del feudalismo. ¿Sí? Bien, continuemos. ¿Dónde surgió el Imperio Carolingio? Muy bien, profesor. Una pregunta muy interesante. ¿Recuerdan ustedes acerca de los reinos germanos? Los francos van a ser uno de ellos. En el siglo III, estos reinos se van a ubicar al este del río Rin. Al este del río Rin, en este territorio. Estos reinos germanos, o los francos, por así decirlo, van a adoptar el cristianismo y el derecho romano. Adoptan. Entonces, ¿quién es el que va a adoptar esto? El primero en adoptar el cristianismo en el siglo III. Van a ser estos reinos y va a ser Clodoveo. Clodoveo, prácticamente en el año 511, el reino va a estar dividido en 4 grandes regiones, el reino de los francos, ¿no? Ahí está marcado: Austrasia, Neustria, Aquitania y Borgoña. Borgoña, prácticamente el último rey merovingio que logró descentralizar el poder, fue Dagoberto I, quien estableció la ley sálica. Tras su muerte, él va a realizar una serie de alianzas, pero ya para este tiempo estos reyes, muy a pesar de que las esposas eran las que los inclinaban a querer adoptar el cristianismo, prácticamente estos reyes van a pasar una situación de que en mi dinastía son los que se van a encargar de hacer crecer el reino, pero era una cosa incierta. Recuerden ustedes que una cosa es el padre quien reina y otra cosa muy diferente, cómo va a reinar los hijos. Entonces, confiados estos reyes en que los herederos, los que los van a seguir, van a reinar bien, ¿no? Pues van a pasar a mejor vida, van a descansar. Así va a surgir y va a continuar la dinastía de estos reinos francos, germánicos, la dinastía merovingia. Y los últimos reyes de esta dinastía van a recibir el título de los reyes holgazanes, que no se preocuparon por hacer crecer o por expandirse o por darle un orden, por dar un sistema político normal. Pero en palacio, cada uno de estos reyes va a tener un mayordomo. Y estos van a encargar la política, la incapacidad, pues que al no poder dominar, van a encargar el reino a los mayordomos. Profesor, ¿esto va a traer consigo a los mayordomos? Sí, a los mayordomos. ¿Y qué va a pasar prácticamente? Uno, se va a detectar una incapacidad de los monarcas. Y prácticamente se va a ver se van a ver forzados a sorprenderse, ya que estos mayordomos van a tomar decisiones que ellos no se van a dar cuenta y van a pasar una serie de situaciones difíciles. Y prácticamente esto va a dar paso también, el aspecto bueno paso es que se va a formar una verdadera dinastía después, que sí se va a preocupar por querer mantener, no lo último que estaba haciendo Dagoberto I. Decíamos que ellos habían dejado, los reyes holgazanes dejaban que los mayordomos de palacio asuman el liderazgo. Uno de ellos va a ser Carlos Martel Eriestal, mayordomo de Austrasia, al servicio del rey Tirre IV, quien
Carlos Martel, ¿cuál va a ser el enemigo de aquel entonces? Recuerden ustedes que uno de los pueblos o de los imperios enemigos durante este tiempo van a ser los musulmanes. Entonces los musulmanes prácticamente van a querer conquistar territorios. Uno de los territorios conquistados durante los que van a tener los omeyas, o sea, los musulmanes, va a ser la península hispánica y van a querer expandir su territorio. Pero Carlos Martel va a tomar la decisión de querer asumir esa situación y va a poner orden y él va a vencer a estos musulmanes en la batalla de Poitiers en el año 732. ¿No? Va a contener ese avance y eso le va a permitir, como se dice, le va a permitir a él ganar un grado importantísimo dentro del linaje de la corona, ¿no? Ojo que Carlos Martel no es un heredero, sino que prácticamente asume la encargatura. Y lo conocen como mayordomo, no por el término de que sea el encargado del amo de llaves y de confianza, no. Así se le llamaba al primer ministro, ¿no? Era un cargo político que tenía después del rey. Era como el primer ministro en la actualidad. Entonces, por eso es que le dicen, ¿no? Se encarga el liderazgo al mayordomo de palacio, no, al primer ministro de palacio. Y él asume, ¿no? Es igualito como, en este caso, al retirarse el señor Kuczynski, nuestro expresidente, asume la encargatura el primer ministro. Me dejo entender como líder del país. Igualito fue Carlos Martel, al ver que los reyes catalogados holgazanes no podían asumir el liderazgo, Carlos Martel lo asume. Y él detiene el avance de los musulmanes, que les decía en la batalla de Poitiers, de este califato omeya. Así prácticamente el mayordomo de palacio va a adquirir fuerza ante esto y se va a ir posicionando dentro de la corona. Carlos Martel, ¿no? De Stal, prácticamente se va a preocupar por hacer crecer el territorio, ¿no? Va a ser muy pegado a la ley del cristianismo, de mantener esta situación. Es así que su hijo, Pepino el Breve, ¿no? Hijo de Carlos Martel, va a terminar con derrotar a uno de los últimos reyes holgazanes, Childerico III, ¿no? Ahora, esto le va a permitir a Pepino el Breve cimentar las bases de la nueva dinastía carolingia. Y él fue coronado por el Papa Esteban II en el año 754 como recompensa por el apoyo que le prestó ante la amenaza de los lombardos. Los lombardos, recuerden ustedes que prácticamente van a adueñarse del territorio de Italia, ¿no? Como veíamos, eso era otros reinos bárbaros, entre comillas, ¿no? Por así decirlo, que tenía pues toda la península dominada. Este papa, al coronarlo, le va a ceder algunos territorios, ¿no? Entonces esto prácticamente va a permitirle a Pepino el Breve ir creciendo el territorio con la dinastía carolingia. Y van a ir teniendo cierta relación con los estados pontificios. Él antes de que el territorio se descontrole, se va a preocupar por dejar lo que él había logrado, la expansión del imperio de la dinastía carolingia y de los territorios donados por el Papa Esteban II y otros más, va a dejar el reino a sus hijos, Carlomán y Carlos, en el año 768. Entre estos dos va a haber ciertas disputas. Profesor, creo que Carlos es conocido como Carlos Magno, sí, pero entre ellos va a haber cierta disputa por, como se dice, tener y mantener el reino que su papá Pipino el Breve y su abuelo, prácticamente Carlos Martel,
habían logrado obtener. Entonces, a esto va a pasar una situación favorable, ¿no? Uno para el otro, ¿no? Como se dice, al morir Carlomán, Carlos va a quedar como el único, como se dice, heredero de todo este reino, y ahí es donde se le va a conocer como el primer rey franco, van a recordar como uno de los primeros reyes francos. Pero esto va a ser aclarado por el papa el papa del momento prácticamente, porque ya Esteban II, que era el papa que coronó a su papá, Pipino el Breve, va a ser quien va a reafirmar que Pipino el Breve fue el primer rey franco y no Carlos Magno, como en una primera instancia se quiso asumir él. Continuando con lo que estamos estudiando, vamos a ver el árbol genealógico, por así decirlo, de cómo van a llegar esta nueva dinastía eh, que se va a presentar en el reino de los francos. Recuerden que el reino de los francos estaba liderado por Clodoveo primero. Él va a unificar a los francos y va a fundar la dinastía merovingia. Los descendientes son los llamados reyes holgazanes, Tirrey IV y Childerico III. Estos delegaban las tareas a quienes, a los mayordomos de palacio. ¿Quién va a surgir? ¿Quién va a ser el mayordomo de palacio para Tirrey IV? Quien prácticamente va a ir ganando posición por derrotar a los musulmanes omeyas o el califato omeya. En la batalla de Potiers en el año 732 va a ser Carlos Martel. Su hijo también va a asumir la delegatura como mayordomo, pero de Childerico III. Pero él va a derrocar a este rey, último rey alcanzado. Y es ahí donde prácticamente Pipino el Breve va a establecer la dinastía carolingia, considerado como el primer rey franco. Él va a cimentar las bases con la Iglesia Católica y el Papa Esteban II. A ese se le va a llamar y se le va a conocer como los territorios que le donó en agradecimiento a Pipino el Breve. Pero él deja el territorio a sus dos hijos, Carlomán y Carlos, pero el primero fallece y Carlomagno se queda como el último de las, prácticamente el que va a dominar la dinastía carolingia. Tenemos el dato claro ahí, ¿cierto? Muy bien, continuemos. ¿Cuáles fueron las características del imperio carolingio? Importante pregunta, ¿no? Importantísima. ¿Cómo fue este imperio prácticamente? Hablar y decir, ¿no? Para expandir su territorio, Carlomagno prácticamente va a tener que usar la vía más común en aquel entonces, que era a través de la guerra. Y Carlomagno sí va a preocuparse por eso, va a querer expandir el territorio. Entonces una de esas primeras batallas va a ser con los sajones y ahí va a ir anexando territorio, ¿no? Recuerden ustedes que los sajones están prácticamente al norte de Europa, ¿no? Que casi prácticamente lo que se conoce como Inglaterra, Reino Unido, Escocia, ellos van a dominarse los sajones ahí. Entonces él va a tratar de recuperar y lo va a lograr contra los sajones germanos, los derrota en Wittikink y prácticamente los obligó a adoptar el cristianismo. ¿Qué pasa con Carlomagno? Prácticamente Carlomagno va a empezar a buscar que todos los pueblos germanos que están a la margen del territorio carolingio van a ser conquistados y a la vez también van a tener que adoptar el cristianismo, o sea, van a tener que acceder al cristianismo. Después va a haber una guerra contra los lombardos, una guerra decisiva porque prácticamente los lombardos tenían pues aturdidos, abrumados a los papas porque están prácticamente en el territorio y Carlomagno se va a preocupar por eso, ¿no? El Papa Adriano prácticamente, ¿qué es lo que pasa? Que la familia de los lombardos, que va a estar a cargo del rey Desiderio, va a ocasionar muchas incomodidades y para firmar este tratado de paz va a pedirle a
Carlomagno que se case con su hija para mantener una, como se dice, una paz entre ellos, va a ser un matrimonio político. Y este se va pues a buscar casarse con su hija, y pero no se casa con ella, se casa con ella, pero después con Desiderata, su hija de Desiderio, pero él la saca de como esposa y asume Hilderraga, ¿no? Como tal. Y esto pues prácticamente se denomina un matrimonio político arreglado, como se dice, ¿no? Ante los lombardos por no querer soltar el territorio. Ya para este entonces, en el año 774, está como Papa León III, ya en Roma, en los estados pontificios, ya no Adriano I, y este rey de los francos y de los lombardos, que va a ser Carlomagno, al haberse casado y al tener solidez, lo que va a hacer es agarrar y desterrar a Desiderio y a sus esposas. Y no solamente a sus esposas, sino también a sus hijos. Los destierra para mantener, como se dice, un orden en el territorio, en la región. Los manda a desterrar y los expulsa de ahí. Ya para el año 780 se van a anexar todos estos, ellos van a recibir al cristianismo, los lombardos también, ¿no? Y ya no van a ser considerados como paganos, ¿no? Es aquí donde la Iglesia Católica va a tener el mismo rango o el mismo nivel político, ¿no? Que vamos a ver más adelante, ¿no? Y ya sabemos por qué, ¿no? ¿Dónde parte ese poder? Parte en este tiempo, gracias a Carlomagno, que le da ese, como se dice, a pesar de que él expande el territorio, tiene como tal expandir también el cristianismo. Una primera situación difícil va a ser con la guerra contra los musulmanes, ¿no? Porque prácticamente la península hispánica, o sea, la península española, va a estar dominada por ellos. Prácticamente, al querer recuperar Zaragoza, ese es uno de los primeros reinos que él quiere recuperar, se va a enfrentar en la batalla de Roncesvalles, donde prácticamente va a morir su sobrino, ¿no? El conde Roldán, hecho que prácticamente inspira el cantar de Roldán, ¿no? Una primera canción de gesta francesa. Ya para el año 801, Carlomagno conquista Barcelona, se estableció una marca hispánica, un modelo de vida hispánico, y ya prácticamente el territorio para el año 800 va a crecer en adelante. Va a ser el territorio de máximo esplendor, porque a raíz de que muere su sobrino, que al cual había dejado ese territorio, prácticamente él se preocupó por expandir el territorio, que todos adopten el cristianismo, y lo va a lograr. Y esto va a ser uno de la expansión más grande conocida dentro de la historia del Imperio Carolingio. Y tenemos una imagen del territorio. ¿No? Ahora sí, los estados de Lombardos se habían adueñado de este territorio, ¿no? Entonces prácticamente los sajones van a unirse acá, y prácticamente todos estos pueblos orientales, por así decirlo, van a terminar siendo anexados, ¿no? Acá es la marca hispánica que se va a poner, como se dice, como trazo a los territorios que los musulmanes y el califato omeya se había apropiado de la península. Ya tenemos un territorio carolingio marcado de verde, que va teniendo, como se dice, cierta expansión, es un gran territorio. Y va prácticamente los territorios conquistados por Carlomagno, independientemente del imperio, los que están de color naranja claro, y vamos a darnos cuenta que el territorio de este imperio carolingio ha ido creciendo
poco a poco, ¿no? Para el siglo VII el reino franco intentó establecer una unidad imperial romana, ¿no?, de Occidente, bajo el liderazgo de Carlomagno, ¿no? Construyeron este vasto imperio que abarcó los actuales países que tienen ustedes abajo en mención, ¿no? Gran cantidad de países, ¿no? Francia, Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, Holanda y el norte de Italia. El imperio se hace demasiado grande. Ahora, ¿cómo lo controlo? ¿Cómo lo domino? Entonces, al ya no preocuparse Carlos Magno acerca de los intereses de guerra, de expansión, va a empezar a preocuparse por el sistema político, la organización política para controlar y tener orden en el gran imperio que tiene. Es así que prácticamente vamos a ir viendo desde el año 481 su evolución de cómo fue creciendo este imperio y cómo se va a ir dando las bases de una nueva sociedad o una nueva organización política, ¿no?, por así decirlo. Carlomagno era un católico devoto que mantuvo una estrecha relación con los papas, por eso se preocupó por expandir el territorio. Cuando el Papa Adriano I fue amenazado por los lombardos, el rey prácticamente lo acogió y prácticamente se quedó en su corte. Y esta historia prácticamente le va a permitir a Carlomagno tener una familiaridad con el pontificio de Roma, que más adelante vendría favorable para él, ya que en el año 799, para el año 800, tenemos como dato un 25 de diciembre, en plena celebración de Navidad, el Papa León III, después de haber sido amenazado, él se refugia también en su corte y prácticamente cimentan las bases de una alianza político-religiosa. Y es ahí donde Carlomagno asume y es coronado como emperador, ¿no?, por el Papa, ¿no? Y prácticamente impone un nuevo régimen, ¿no? Es coronado como Carlos Augusto, o Imperator Augusto, emperador del Sacro Imperio Romano de Occidente, un 25 de diciembre del año 800. Un punto importante que vamos a ver es que durante este siglo VIII o siglo IX prácticamente las cosas van a ir cambiando en este imperio carolingio, ¿no? Recuerden ustedes que va a asumir el poder por las campañas militares en contra de los sajones, de los lombardos y los musulmanes. Es coronado el 25 de diciembre del año 800, por el Papa León III, ¿no?, el cual lo corona como emperador de los romanos en el Vaticano de Roma, y esto le da poder tremendo también a la iglesia, ¿no? Es un vivo ejemplo de poder decidir, que la iglesia decide quién es el que va a reinar, quién es el futuro emperador de Roma Occidente. Increíble, ¿no? El objetivo político que tuvo y que se le plasmó y que lo empezó a poner en práctica va a ser reconstruir el antiguo imperio romano de Occidente, en alianza con la Iglesia Católica, que es lo primordial que va a querer hacer Carlomagno. Entonces, para dominar el territorio que habíamos dicho extenso, él lo va a formar en condados, marcas y ducados. Y estos, a la vez, estas tres provincias, ¿no?, por así decirlo, o organización política, le van a deber fidelidad al rey. Los condados van a estar los condes, en los marcas los marqueses y en los ducados los duques, prácticamente. Estas regiones y esta organización va a cimentar las bases de lo que conocemos como el sistema feudal. Y la sociedad, lógico, va a cambiar, la pirámide social va a cambiar durante el tiempo del Imperio Carolingio. La capital, Aquisgrán, ¿no?, la religión va a ser romana. Él va a tener los missi dominici, o sea, los enviados del Señor, para supervisar cómo se está llevando toda esta situación en cada uno de esos reinos.
Anualmente se realizaban asambleas, ¿no? En los Campos de Mayo, de cuyos acuerdos surgían las leyes conocidas como capitulares. O sea, los capitulares eran las leyes que después de la asamblea en los Campos de Mayo, surgían para dominio del territorio del Imperio Carolingio, como se había plasmado. Esto va a permitir que allá entrados en edad, ¿no? Carlomagno ya no se va a preocupar por más guerras, decíamos, sino se va a preocupar para el siglo VIII de realizar todo un renacimiento cultural carolingio. Va a impulsar las escuelas, esto va a permitir, como se dice, dar una nueva cultura a las clases altas. Cuando él se propone traer la educación o preocuparse por hacer una reforma educativa, solamente lo hace para las clases altas, no se preocupó por la clase baja, los esclavos, etcétera, sino más que nada por las clases altas. Y estos, a su vez, prácticamente va a ser un gran aporte a la humanidad, ¿no? Porque va a modelar la futura sociedad europea, ¿no? Va a surgir una escritura, ¿no? Ahí tenemos marcado las escuelas y las artes que van a tener el permiso de poder fomentarse, difundir y prácticamente es inventar, ¿no? Con él prácticamente va a surgir la escritura carolingia, una escritura que va a ser la base de la escritura latina. El latín prácticamente va a ser el idioma, la lengua oficial. Todavía él prácticamente, después de haberse sido coronado, va a asumir el reino de esta manera y va a ser el protagonista de este renacimiento. Ya, como se dice, para llegar en la parte final de nuestra exposición, vamos a ver cómo llega a su fin este imperio carolingio. Carlos Magno, a su muerte van a asumir al trono sus hijos, ¿no? Sus hijos, en este caso, le va a dejar a su hijo Luis el Piadoso. A su hijo, perdón, yo dije a sus hijos, no, es a su hijo, a Luis el Piadoso, el cual se va a encargar de extender el territorio, ¿no? Como se dice. Pero él no va a hacer así. Luis el Piadoso prácticamente va a traer consigo, como se dice, una serie de situaciones difíciles, ¿no? No se va a preocupar. Él va a tener 3 hijos, ¿no? Carlos, Luis y Lotario. Prácticamente estos 3 hijos van a protagonizar una serie de guerras civiles entre ellos, ¿no? Entre ellos van a realizar unas guerras civiles y van a dividir el territorio, ¿no? Del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que el abuelo Carlos Magno había logrado unificar y tener, lo van a dividir ellos en 3. En la parte occidental, lo que conocemos hoy en día como parte del territorio francés, va a estar va a estar Carlos el Calvo en este territorio, en Occidente. En el territorio oriental, ¿no? Va a estar su hijo Luis el Germánico, considerado como el emperador del Cir o el rey del Cir, del Sacro Imperio Romano Germánico, en este territorio de acá. Y en la parte central, la parte media, va a estar el rey Lotario, ¿no? Que va a abarcar el norte de Italia y una franja entre las fronteras de Francia y Alemania. Y esto va a cimentar las bases de los futuros países Alemania, Italia, Francia.